¿Qué tal, jóvenes? Hace mucho tiempo que no hacía tutoriales, por ahí ya lo había dejado en visto. Pero bueno, debido a que no pudimos hacer muchas cosas en clases por X, Y o Z situación, vamos a iniciar nuevamente con un tutorial, ¿no? En este caso vamos a trabajar con PHP, con MySQL y con todo lo que sería Vanilla JS o todo lo que es HTML, CSS, Bootstrap, algunas cosas por ahí que vamos a implementar. La idea es poder tener un CRUD, lo que es crear, insertar, borrar información a una base de datos en MySQL desde nuestro sitio web. En mi caso voy a utilizar MAMP. MAMP es toda una solución que provee todo lo que es el servidor web, servidor de base de datos, etcétera. Ya saben, lo pueden descargar desde el sitio oficial, lo descargan de acuerdo a su sistema operativo y lo instalan. En eso pues realmente no hay mucho que explicar. Nada más es el wizard normalito de siguiente, siguiente, siguiente. Iniciamos servidores y verificamos por ahí algunas cosas que si es necesario lo puedo mencionar. Ya al finalizar o me mandan por ahí mensajes y lo puedo checar. También les voy a compartir el link a este drive en donde voy a tener los archivos de configuración básicos. En el primer video que suba voy a poner este archivo para configurar esta parte y el query de la base de datos que vamos a utilizar. Ya hasta el finalizar el tutorial, todos los videos que vaya a hacer, voy a tratar de hacer videos cortos. Voy a compartirles el repositorio de GitHub en donde ustedes van a poder descargar el código en dado caso que no les haya funcionado por ahí algo, ¿no? Yo ya lo tengo instalado y yo ya lo tengo configurado. Lo primero que vamos a hacer es, ya cuando instalamos MAMP y lo arrancamos, nos abre una pantalla parecida a esta. Tal vez cambia en la versión, esta es una versión relativamente viejita, pero bueno, en esencia es lo mismo. Vamos a buscar phpMyAdmin, que es nuestra interfaz para manipular la base de datos, y llegaríamos a esta parte. En esta parte lo único que vamos a hacer es iniciar aquí en la parte de SQL para poner el comando o el query para crear nuestra base de datos. En mi caso, como ya tengo esta base de datos creada, voy a cambiarle el nombre y nada más voy a ir modificando algunas cosas ya en la programación. Pero aquí, por ejemplo, voy a hacer más pequeñito esto, perdón, más grande. Por ejemplo, aquí la base de datos yo le estoy poniendo proyecto PHP. Le voy a poner YT PHP. Bueno, todo junto porque luego me marca ciertos errores. YT-PHP. Y este mismo nombre lo voy a poner aquí porque la creamos la base de datos y después esa misma la vamos a utilizar para poder realizar bien las cosas. Le ponemos continuar. Ya se crea nuestra base de datos y aquí nada más lo único que hay que recordar es que para lo que sería MySQL por defecto el usuario es root y la contraseña es root. Lo vamos a ver poco a poco conforme vayamos avanzando. Entonces ya tenemos esta parte. Cuando vayan a clonar su repositorio de GitHub, solamente le dan clic para copiar este URL, abren su Visual Studio Code, es el que yo utilizo, y aquí lo único que vamos a hacer es clonarlo. Lo que yo voy a empezar a hacer es crear nuestras carpetas básicas o la forma, el esquema básico para poder trabajar. Acuérdense que PHP es un lenguaje de programación para servidor. Entonces, ese se tiene que procesar en un servidor. Por eso estoy montando lo que sería MAMP para que ahí, con Apache y todo lo que trae, podamos utilizar este PHP. Voy a tener, en este caso primero, dos carpetas principales. Esas carpetas a una le voy a poner backend y a la otra le vamos a poner public. Backend porque es donde se va a procesar toda la información y conexión a la base de datos. Y public porque es donde voy a tener toda la interfaz que va a ver el usuario final. Aquí en esta parte tenemos que crear el archivo que se va a llamar .htaccess. Que el .htaccess, perdón, es aquel que me dice que las conexiones básicas a este proyecto, por así decirse, que te permite hacer conexiones con las rutas, etcétera. Como les voy a compartir este archivo, pues lo único que voy a hacer es copiar esto y pegarlo acá. Entonces ya yo por ahí tendría la parte de mi htaccess. Ahora, en el backend es donde va toda la estructura de la conexión y cómo se van a ir moviendo todos los archivos. Normalmente
siempre tenemos lo siguiente, una carpeta que es la de configuración, o todo lo que es configuración, una carpeta que son los controladores. También tenemos en las interfaces, el modelo. Ahorita se los vamos a ir explicando conforme vayamos trabajando. Ahorita en este primer video solamente vamos a hacer la creación de la estructura y en el siguiente ya vamos a empezar a programar un poquito más. Ya tengo los modelos, voy a poner los repositorios y los servicios. Ahora, cuando yo haga la petición desde el front, me tengo que conectar al back. Es decir, desde mi página de internet, tengo que decirle a ese servidor que es el backend que va a responder e indicarle qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí en el de backend, voy a crear un archivo que le voy a poner index.php y este archivo es el que va a recibir todas las peticiones. Y aquí es donde le vamos a indicar hacia dónde se tiene que ir. Por ejemplo, si es hacia crear un usuario, si es modificarlo, si es borrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estructura base. Pero también tenemos unos archivos que van a ir dentro de cada uno. Por ejemplo, aquí en config, como va a ser la conexión con mi base de datos, le voy a poner database.php. Acuérdense, la extensión es PHP porque vamos a trabajar todo lo que sería el lenguaje de programación PHP. En los controladores, en la interfase, normalmente nos marca por ahí, como por reglas no escritas, que el modelo, todas estas carpetas van a ya llevar un archivo del modelo y con el nombre como tal. Bueno, a ver si por ahí me entendieron o si no, yo creo que yo me hice solo bolas. Pero bueno, por ejemplo, aquí en el controlador, como va a ser de un usuario, le vamos a poner usuario controller.php. En la interfase nada más es el modelado la creación de los prototipos de las funciones que se van a utilizar en el repositorio. Entonces, aquí normalmente se pone I de interface, usuario, repository, porque van a ser nada más lo que yo voy a requerir, vaya. El modelo es como traer o extraer todos los campos que hay en mi base de datos, es decir, todos estos que se crearon aquí, voy a entrar a esa base de datos que se llama YTPHP, a la tabla de usuarios, es todos estos datos, ponerlos como un modelo porque es como lo vamos a enlazar. Entonces, yo aquí en el modelo le vamos a poner usuario PHP, el repositorio sería usuario repository.php y los servicios sería usuario, si estaba bien escrito, usuario service.php. ¿Sale? Entonces, ahorita nada más está la estructura. Y lo que vamos a hacer en la carpeta public, vamos a poner todos los archivos que visualmente va a observar el usuario para poderse intentar conectar. Por ejemplo, loguearte, registrarte, etcétera. Casi todos los proyectos, cuando ya empiezan a utilizar frameworks o cuando empiezan o netamente con puro HTML, lo que nos pide es que tengamos una carpeta de CSS, es decir, nuestros estilos propios. Una carpeta si es necesario de JavaScript, la programación. Acuérdense que el JavaScript es un lenguaje de programación que se procesa completamente en el navegador. Tu navegador puede ser Chrome, puede ser Edge, puede ser Safari, puede ser Opera. El JavaScript se procesa en ese navegador. Y los archivos que normalmente son las páginas que vamos a ver. Por eso voy a poner index.html. El otro lo puse dentro de JS, va a ser register.html. Y el otro va a ser dashboard.html. Aquí la idea es que cuando yo abra mi proyecto en la página de Index voy a tener una tarjeta para loguearme. Si no estoy logueado, ahí mismo va a haber una opción para poderme registrar. Le doy clic, me va a mandar a la página de registro y ahí es donde voy a tener mi formulario para todos los datos del usuario. Y ya cuando me logueo, voy a entrar a Dashboard. Vamos a intentar que si no está logueado, pues nos regrese al index porque solamente cuando estás logueado puedes entrar a ver la información. Esta es nuestra estructura base.
Entonces, rápidamente este va a ser el primer video y a partir del siguiente video vamos a empezar con ciertas configuraciones de lo que es la base de datos y ya un poquito más de programación. ¿Sale? Nos vemos.